nada. Con tanto calor, al final del día lo que más apetece es tomarse algo fresquito y a casa a descansar. Tener una enfermedad genética ya no es un inconveniente para traer al mundo bebés sanos. En el Hospital La Fe de Valencia han puesto en marcha una técnica que evita la herencia de enfermedades graves, con la que ya han nacido hasta 11 niños sanos. En esta técnica ya estudian la manera también de evitar los cánceres hereditarios. 11 niños libres de enfermedad hereditaria han nacido en el Hospital La Fe de Valencia, gracias a la aplicación de técnicas de diagnóstico genético preimplantacional. Este proceso permite traer al mundo a niños sanos, que de otro modo nacerían con una patología genética grave. Consiste en la extracción de una o dos células del embrión. Lo que hacemos es estudiar estas células y una vez que se ha detectado, por ejemplo, la mutación asociada a esa patología, los embriones que son genéticamente normales son transferidos al útero materno, mientras que los que son genéticamente anormales quedan descartados. Desde que se inició este programa a finales de 2008 se han llevado a cabo 85 ciclos con transferencia de embriones y 20 embarazos, 5 de ellos aún en proceso de gestación. Cada vez son más las enfermedades que se pueden evitar mediante las técnicas de DGP. Tenemos puestas a punto enfermedades neurodegenerativas graves, como es la enfermedad de Huntington, la distrofia miotónica, también osteogénesis imperfecta, enfermedades asociadas o ligadas al cromosoma X. Además de evitar estas enfermedades, el Servicio de Reproducción de la Fe continúa investigando para de cara al futuro poder evitar patologías como el cáncer hereditario. Hay determinadas mutaciones que están asociadas a un cáncer hereditario. Entonces, en el caso de estas familias, lo que se pretende es poner a punto esta técnica de forma que se transferirían solamente al útero materno los embriones que no tuviesen esta anomalía. Desde el Hospital La Fe puntualizan que es muy importante la edad de la mujer y su reserva ovárica, ya que no todas las enfermedades con base genética son susceptibles a la aplicación de un DGP. Gracias a estas técnicas, 5 niños sanos están en camino, que pronto se unirán a este gran mural.